Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. ¿Qué es lo que no sabíamos un día como hoy, martes 22 de abril? Que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿Ya? le gustan las duchas largas, parece. Pero que, bueno, El dato malo. poco sustentable, pero de él no me extraña. Ya, bueno, si no creen en la crisis climática. Claro, porque les estoy explicando esto, digamos, tiene un contexto. No es que haya googleado en cuánto se ducha Donald Trump. No, no es además, así. que es una ducha larga. Ah, mira, buen punto. Sí. Hay quienes dicen 3 minutos es suficiente. Claro. 5 Bueno, qué buena canción lo que uno debería ducharse. Una canción, es cierto, hubo un estudio que decía eso. Sí. Mis hijos se escuchan el cassette completo. el cassette, dije. chuta. El disco. Se te cayó el carnet. Ya. El playlist el completo. Spotify completo. Ah. Cassette, dije. Se dan vuelta todo Spotify. Sí. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que ha firmado un curioso decreto gracias al cual podrá volver a ducharse bien y a cuidar su hermoso cabello, además. Yo no quiero el pelo como él. O sea, prefiero... El rubio ese... No. Bien ceniza, podríamos decir. Ni siquiera, y no yo, sé. y yo que me tiño y toda la cosa. Claro, no, pero no es tu rubio, claramente. No, bueno... ¿Por qué Donald Trump ha firmado un decreto que tiene que ver con ducharse cómodamente y bien? Es porque instaura una normativa que ya había firmado en su primer mandato, después fue revisada por Biden y borrada de nuevo. Eso es lo que pasa con los presidentes de un lado y otro, digamos, que borran con el codo lo que el otro escribe con la mano. Bueno, lo que hace Donald Trump es que firma un decreto para relajar ciertas restricciones sobre la regulación del flujo de agua que se usa en las casas de los estadounidenses. Pero mira lo que está preocupado. En los baños, en electrodomésticos también. Y en resumen, lo que va a hacer es que va a dejar que el agua corra con mayor presión en Estados Unidos, ya que el caudal de los cabezales de ducha disponibles en el mercado ya no va a estar limitado, hay un límite. Todo lo que se vende en el mercado, estas mangos de ducha, los cabezales, tienen un límite establecido por ley que es de 9 litros de agua por minuto. Ya. Para cuidar el agua. Claro. Ahora Donald Trump firma un decreto y dice, no, libre nomás, que tiren toda el agua que quieran nomás, porque hay que ducharse y lavarse bien el pelo por sobre todo. Dice. Igual es verdad, no estoy de acuerdo con nada con Donald Trump, pero es verdad que en algunos lugares sale más agua que en otros. Claro. Que hay más potencia, el sabor del agua aquí en Santiago cambia muchísimo, para qué decir en regiones. Pero yo ya lo de la ducha, no, ojalá lo más corta posible, aunque es rica, pero hay que cuidar el medio ambiente. Sí, bueno, lo cierto es que lo que dice Donald Trump es lo siguiente. Cuando me ducho, quiero que el agua me caiga a chorros, dice. Ahora hay que estar 15 minutos debajo hasta que te moja. Sale gota a gota. Es ridículo, dice Donald Trump en su alocución antes de firmar esta orden ejecutiva, en la que entonces mandata a los estadounidenses a abrir con libertad las llaves, algo que por supuesto va atenta en contra de todo lo que hemos sabido de cambio climático, del cuidado que hay que tener del agua como un recurso que es limitado, que es escaso. Y bueno, para Donald Trump esos son todas, como diría Eduardo Vargas, puras falacias. Y nuevamente también entramos en el debate de si el cuidado del medio ambiente es un tema de ricos y que ellos pueden hacer lo que quieran y que finalmente todos los demás hacemos un montón de labores en el día a día para cuidar, pero ¿qué tanto sirve? Bueno, además, cada granito de arena también colabora. Estados Unidos, un país tan grande, es muy probable que tenga territorios, así lo hemos sabido, donde efectivamente, como tú dices, el agua no sale de la misma manera en Washington, por ejemplo, que en otros lugares como Colorado, que es más seco, donde no necesariamente hay tantos ríos caudalosos alimentando, ¿cierto? En torno al Mississippi, fantástico, pero hay otros lugares donde los ríos en Estados Unidos son un hilito también, al igual como ocurre en el norte de nuestro país, por ejemplo. Sí. Volvimos a los 2000. Ceja delgada. Y2K se llama ese estilo. ¿Cuánto? Y2K. Por el siglo, pasaba por el 2000. Claro, digamos. por el 2000. Año 2000. Y que es un estilo que ahora los jóvenes, para que tú sepas ahí, cuando veas esos looks que tú dices, uy, esto se usaba en los 2000, ahora como que lo adoptan como algo retro. Pero es lo que nosotros usamos. O sea, poder ir a buscar a la bodega el buzo Rolly Gold, por ejemplo. Totalmente. Esos lentes que eran así como continuos, sin ninguna separación, totalmente de moda. El mejor ejemplo es Jennifer López. ¿Podría volver a bailar arriba del cubo? Claro, ahí los pantalones en la cadera. Sí. Eso están súper de moda. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Jennifer López? Porque, bueno,
En rigor, lo que ocurrió es que ella, a propósito del vestuario, tuvo que hacer un cambio, una modificación en el habitual atuendo que usa arriba de los escenarios en todo el mundo, que es obviamente con cierta propuesta, bien osado, bien atrevido. Sí. Tuvo que cubrirse casi por completo Jennifer López. ¿Cómo? Jennifer López cubierta, extrañísimo. ¿Por qué? Porque cantó en el último Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. A Arabia Saudita, ahí les explico todo, ¿no? Claro. Uno entiende sí, que hay normas. taparse, sí. Claro. De todas maneras. Se adaptó a las estrictas normas de vestimenta del país y en lugar de sus tradicionales atuendos bien reveladores, la artista optó por trajes que cubrían completamente su cuerpo, incluyendo guantes y sombrero. Mira, hasta guantes. Yo creo que lo hizo con estilo. Sí, hay imágenes que se ve de todas formas que no iba a ser una túnica, digamos. No, claro, no iba a ser al más puro estilo de quienes la fueran a ver. Claro. Sino que ahí con algunos brillos, algo le debe haber puesto. Exactamente. Pero había que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita, al igual como en otros países árabes, y especialmente aquellos musulmanes más radicalizados, entendemos Afganistán, por ejemplo, hay una ley que se llama, en este caso en Arabia Saudita, Ley de Decencia Pública. El problema de estas leyes de decencia pública es que generalmente van en contra de las mujeres y no hacia los hombres. Sí, pues es el problema, porque los hombres andan vestidos así como nosotros vemos en Occidente. Exactamente, y las mujeres no, cubiertas de pies a cabeza en general. Bueno, pero esta ley de decencia pública había que respetarla, seguramente estaba en el contrato de Jennifer López, que no era por pocos pesos, así es que Jennifer López decidió cubrirse entonces completamente su cuerpo luego de esta presentación, donde además Jennifer López canta en un evento de Fórmula 1 donde ya había estado, pero hace mucho tiempo. Mira, y es parte de su gira, por lo que veo. Sí. De una gira que está haciendo y nada, ni hablar de Chile. Exacto. Anda para el otro lado. Así que hemos tenido a Shakira, pero sería bueno tener a Jennifer López. J-Lo, claro. No tenemos Fórmula 1 aquí, pero podría estar, iba a decir antes un superclásico, pero la verdad es que como estamos, difícil que... No, claro. Jenny from the Block. Sí, bueno. En una de esas. En paralelo, el nombre de Jennifer López resurgió en un caso judicial contra su expareja, Sean Diddy Combs, sabemos, ya acusado de tráfico sexual, de crimen organizado, y aunque ella no enfrenta cargos, lo cierto es que hay alguna posibilidad de que sea citada como testigo por su cercanía con Sean Diddy Combs, obviamente, mientras ellos estaban juntos cuando fueron arrestados en un tiroteo en 1999. Hay un juicio que empieza el 12 de mayo y se han presentado nuevas pruebas que complican la defensa de Sean Diddy Combs. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. La noticia de unas primarias en Chile Vamos sorprendió a muchos la semana pasada porque Evelyn Matei había sido ratificada como candidata única de la coalición, cuando nombres como el de Francisco Chaguán o el exalcalde Carter aparecieron como posibles contendientes de la exalcaldesa de Providencia. Todo quedó en nada este lunes y en diversas declaraciones el senador Chaguán defendió su decisión de renunciar a RN. Para hablar de todo esto y más estamos con el senador Francisco Chaguán, ex RN. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estábamos esperándolo, sabemos que estaba ahí. Sí, en otro... Está bien. En otro programa no tan bueno como este. No, aquí lo tenemos que aprovechar. Ya, senador. Además que la radio La Clave la tengo en el corazón. Usted sabe que yo fui panelista de la Clave durante histórico. Muchos años con Beatriz Sánchez en un programa que teníamos en las mañanas. Y con Fernando Paulsen después lo tuvimos. Con Fernando Paulsen, efectivamente. Así que le tengo un cariño enorme a la radio La Clave y la manera de hacer periodismo que es que es más analítico y esperamos que poder transmitir también esas ideas porque totalmente en La Clave siempre hay espacio justamente para eso. Sí. Ya, pues, senador, a ver, la primera pregunta, le pregunto de inmediato, ¿cuál es su estado en este instante? ¿Está enojado, molesto, irritado, está decepcionado? ¿Cómo está, senador, en este instante después de lo que ha pasado con esta primaria fallida? No hay espacio para eso. Mira, te quiero señalar que lo que hay espacio es ponerse a disposición de la candidatura presidencial, porque tal como lo plantea el Papa Francisco, a quien aprovecho como católico de rendir un homenaje y por el legado que nos dejó en la encíclica Fratelli Tutti, lo que nos dice que la polarización le hace mal a las sociedades. Y yo creo que hoy día estamos viviendo un mundo que se ha polarizado, un mundo muy complejo, una sociedad chilena que está muy polarizada, y donde finalmente los accidentes terminan siendo la tónica de la discusión política, donde hay ausencia de densidad de ideas, donde no hay discusiones de programa, más bien lo que hay es posicionamiento ante la opinión pública, y donde hay populismos de las derechas y populismos de las izquierdas.
y donde se requiere urgentemente densidad de ideas, se requiere despliegue territorial en las campañas, cuestión que no hay, pareciera que todo fuera aéreo. Entonces estamos viendo además un tema muy complejo, porque pareciera que el que grita más fuerte marca más en las encuestas. Entonces estamos viviendo un tema muy complejo. Entonces no hay tiempo para estar ni irritado, porque yo creo que la única alternativa de darle gobernabilidad, de levantar el mentón, de mirar el Chile de los próximos 20, 30 años, implica trabajar intensamente para que las campañas salgan adelante. Nadie habla, escúchame, nadie habla del Plan Nacional de Infraestructura tan necesario. Nadie habla de 1 millón de viviendas que se requiere, el déficit de viviendas de 1 millón. Escúchame, no lo he escuchado a ningún candidato presidencial. Pero podría haberlo hecho usted como candidato. Y ahí en esas decisiones hay dolores. Por eso era la idea justamente de subirme. No se trata de bajarle el perfil, pero yo creo que la pregunta de Carlos también va por todo lo ocurrido ayer y estas determinaciones que se avisan de Chile Vamos. Renunciar al partido. Eso le iba a preguntar. Eso, de renunciar al partido, claro. 36 años. ¿Qué va a hacer, senador? Tendré que tener una conversación, porque yo jamás me fui del partido emocionalmente. Claro. Esta fue una decisión táctica, ¿me entenderás? Porque esa era la posibilidad de viabilizar justamente de viabilizar la primaria. Entonces, de hecho, Galilea hace algunas horas le agradeció por toda su colaboración durante estos días y entiende ese vínculo que tiene para siempre con RN. Sí, por supuesto. Yo tengo un vínculo, yo presidí el partido en un momento más crítico que he tenido, tiempo más crítico que ha tenido la República, de la conducción durante las dos crisis, o el paréntesis constitucional, las dos crisis políticas. Me tocó además liderar en la elección parlamentaria que nos permitió ganar el Senado. Entonces tengo un vínculo, tengo más años de militante que de casado. Por lo mismo no es cualquier cosa que haya renunciado. Es un buen parámetro, ¿eh? Es como una viudez compleja. Imagínese. De verdad, sí. Por lo mismo uno se imagina y uno espera de que también hay un dolor después de esa renuncia. Sí. O sea, por supuesto que haya tenido que renunciar, por supuesto que o sea, yo estaba disponible, pero por supuesto que no es inocuo, quiero decirte, pero más allá de eso, yo estoy empeñado. No hay tiempo para eso, porque el único tiempo posible es cómo le aseguramos gobernabilidad a Chile y cómo logramos que el sentido común de los chilenos vuelva a primar. Es difícil de plantearlo cuando vemos una crisis de seguridad, como vemos la situación dramática de la macrozona sur, el atentado que se sufrió a una inversión extranjera también, la señal que se da para afuera es muy compleja, pero las demás crisis que están invisibilizadas, la crisis demográfica, escúchame, la crisis demográfica donde tenemos 1,2 chilenos nacidos por cada mujer cuando necesitamos 2,1, a los efectos de que la población chilena se mantenga. En 5 regiones del país, ¿senador?, hay más fallecimientos que nacimientos. Tenemos un problema gravitante. El envejecimiento en Chile nos va a pasar la cuenta en todos los ámbitos, en el tema sanitario, en el tema de pensiones. Pero eso lo va a abordar con la candidatura de Evelyn Matei, porque la va a apoyar. Claro. Oiga, eso es. Ya lo dijo, senador, ¿y cómo le garantizan gobernabilidad ahora a los electores, especialmente a aquellos medios indecisos, cuando ven que se hace una primaria primero primero no hay primaria, hay una sola candidata, después en una semana hay una primaria, hay un senador que después de más de 30 años renuncia a su militancia para presentarse y después 26. En definitiva 36 años. ¿Cómo se le garantiza gobernabilidad en medio de esto que para muchos es una improvisación? No, yo creo que han sido 2 malas semanas, pero todas las candidaturas tienen algunas malas semanas, pero acá no se puede juzgar a Evelyn Matei por esas 2 malas semanas. Evelyn Matei, yo la conozco del año 90, sé de su convicción, por ejemplo, en materia de derechos humanos, su consistencia en derechos humanos. Sé que además no se la puede juzgar por una mala declaración en ese tema, ni en muchos otros. Y yo entiendo que cuando además se ostenta el liderazgo durante demasiado tiempo en las encuestas de opinión pública, que como hablábamos recién, funciona como una especie de control de gestión de la semana, porque lo que se evalúan son los accidentes, no la profundización y la densidad de las ideas. Entonces tenemos un problema. Entonces yo diría que acá lo que se requiere es avanzar en la designación de un jefe de campaña, que es urgente, en mostrar el trabajo realizado por los equipos programáticos, que es muy bueno. Ahí Juan Luis Osa ha hecho un tremendo trabajo, pero es necesario darle visibilidad justamente a ese programa de gobierno, pero
hoy día es muy complejo porque no hay espacios en los medios para hablar de programas, para hablar de ideas. Si usted ve cualquier programa de política, el tema es el accidente. Entonces, así es muy difícil ir construyendo una cultura cívica que se haga cargo justamente respecto de a qué país soñamos y a qué país queremos adquirir para los próximos años. Senador, una cosa es, por supuesto, lo que se observa hacia afuera y eso que usted menciona respecto a estos accidentes o cualquier equivocación por parte de, en este caso, la candidata Evelyn Matei, que fue todo lo ocurrido desde el jueves pasado y lo que se ha comentado hasta ahora. Pero también esa interna que ocurre y lo que se comenta respecto a estas llamadas, que podría haber sido desde mismo Galilea hacia los candidatos, y ahora, bueno, que tenemos las declaraciones de Checho Irane, que habría hablado con Evelyn Matei, que ella lo habría llamado. ¿Qué le parece esa interna, que la gente también se queda con eso y le resuena? Sí, porque yo creo que la estructura es la que se tiene que construir, y ahí también los partidos tienen que hacer su pega, porque Renovación Nacional es el partido más grande de Chile, con más musculatura, tiene que hacer su pega, la UDI, Ópolis también. Entonces yo creo que acá un tema que yo he planteado durante mucho tiempo, que es que hay que institucionalizar nuestra coalición, y eso implica efectivamente darle mucha más capacidad para la articulación, porque la decisión de primaria o no primaria debería haber sido una decisión de los presidentes de partido y de los partidos. Y este yo diría que es un tema que hay que corregir, pero vuelvo a insistir, esto no afecta en absoluto la capacidad de gobernabilidad, porque yo diría de equipos de trabajo, de equipos con experiencia. Dudo que haya un contingente de esta naturaleza como la que existe en la candidatura de Evelyn Matei, en otra candidatura presidencial. O sea, yo te diría que en este minuto, donde justamente están todos formando equipos, todos construyendo equipos, el paso adelantado que tiene Evelyn en términos de su programa y en términos de su equipo no los tiene ninguna otra candidatura en Chile. Eso es un hecho de la causa. Senador, usted mencionaba que su objetivo siempre había sido impulsar, ¿no?, ayudar a la candidatura presidencial de Evelyn Matei, y que con esta primaria que no se hace se reduce la visibilidad de la candidata. Pero entonces le pregunto, ¿era esta una primaria solamente para impulsar a Evelyn Matei? ¿No había ninguna intención en definitiva de ganar, por ejemplo, en la cancha? No, el tema es que cuando uno entra a la cancha empieza a marcar, pues si usted comprenderá, Gonzalo Vinter hace 2 semanas no existía en las encuestas, tampoco Janet Jara, y hoy día está liderando las encuestas, algunas de las encuestas de la primaria de la izquierda. Entonces, lo que le quiero señalar es que esto implicaba la posibilidad, primero, de aportar en ideas, porque a mí me preocupa que nadie habla del Plan Nacional de Puertos, ni del megapuerto en San Antonio, ni el puerto de Valparaíso, ni del puerto terrestre de los Andes, que es el más importante que tiene el país. Me preocupa porque eso implica que nuestra región se posterga, que nadie habla del impacto del cambio climático en nuestras regiones, con la necesidad de levantar obras. Pero hay que decirle tantos candidatos pareciera que no hay tiempo para errores también. Pero hay que decirle a su candidata entonces que hable de eso, ¿no? Pero en eso estamos. Y además tuvo casi 2 horas ahí con Checho Irane. Era uno, densidad de ideas, hablar de estos temas, pero además lograr también despliegue territorial. Nadie podrá sostener que yo no soy un candidato que tenga atracción electoral. Si fui el senador más votado de Chile en la elección que me eligió, donde doblé y estuve a puertas de triplicar al que me seguía en la elección. Entonces, quiero decirle que los candidatos, cuando entren a la cancha, eso me refería con Gonzalo Vinter y Janet Jara, cuando entren a la cancha empiezan a marcar, pues antes ¿cómo? Si la gente no es que se levante un día y diga, porque la gente ha hecho que la política sea irrelevante para sus días, más que la gente. La política ha hecho que sea la misma política irrelevante para los ciudadanos en el día a día. Y eso es un tema muy complejo, porque las sociedades requieren de política sana, política que finalmente se discutan ideas y que permitan proyectar el país para los próximos años. Sí, senador, nos quedan 30 segundos, pero solamente para preguntarle acerca de qué ocurre con los indecisos, por ejemplo, o que estaban pensando eventualmente en apoyar cierta candidatura de Evelyn Matei, pero se dan cuenta de esto que ha ocurrido y eventualmente no teme que pueda haber una fuga hacia las otras candidaturas de derecha, hacia Kaiser, SKAS, después de ver esto que ha ocurrido en estas semanas. No, porque yo creo que la candidatura de Evelyn
es una candidatura bien transversal. Yo creo que es la única candidatura que puede permear el centro. Si las elecciones se ganan en el 5% de los votos del sentido común, de los votos no militantes, de aquellos que se seducen por un programa o por una idea, en términos de qué queremos construir para el país, y yo diría que acá primero el sentido común, la única capaz de garantizar un gobierno de las distintas oposiciones justamente Belén Matei. Lo que sí tengo que decir es que a mí me habría gustado que las distintas oposiciones hubiesen tenido una sola primaria, una sola gran primaria y un pacto electoral parlamentario, porque acá no se trata simplemente de ganar la presidencia de la República, se trata de ganar el Senado y la Cámara. Y eso es lo que tuvimos la dificultad durante el gobierno del presidente Piñera, donde teníamos minoría en la Cámara de Diputados. Entonces, yo te diría que acá es muy relevante entender que acá los proyectos son proyectos de país. Y yo diría que la derecha alternativa acá le faltaba esa visión de anteponer primero el interés superior de Chile, y más bien estaba pensando en cómo finalmente sortean esta elección, pensando básicamente en la proyección de sus propios partidos. Y eso yo diría que es un tema bien complejo. Veremos cómo continúa eso, lo vamos a invitar de todas maneras en un tiempito, Francisco Chaguán, senador. Como te digo, es una casa que yo me siento sí, muy nosotros felices. Pero así venga, que ahí, sí, pues venga, ahí lo invitamos. No se vaya con otra radio. Gracias. Cuídese, que esté muy bien. Chao. Y nosotros ya nos vamos, sí. Ahora le entregamos con todo a Clave Morse, que hoy día tiene un súper especial con Maysa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, que va a estar hablando por el Día de la Tierra en los primeros minutos del programa. Después tienen a Zarco Luksic, abogado, exdiputado, Valeria Andia de WOM, desde Chile, WOM Sostenibilidad, y Daniel Fajardo siempre conduce este programa, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Chao, que estén bien.